Bueno, buenas tardes. Y estamos en otro panel que vamos a centrarnos en las instituciones y en el papel que el museo y cómo ha habido los cambios que se han generado en la institución museística en estos últimos 15 años. Bueno, yo creo que bastante antes, ¿no? Entonces, yo voy a hacer una pequeña introducción bajo mi punto de vista y luego me gustaría que los diferentes panelistas explicaran sus experiencias en estos últimos 15 años y el papel que ellos están jugando en esta transformación desde sus nuevos puestos en estas instituciones. Yo creo que la institución museística en sí ha tenido unas transformaciones bastante importantes. Desde los años 60 ya se plantea por parte de los artistas un rechazo en frente de lo que es el museo como institución que acoge el arte, porque no estaba adecuado para los cambios que en el arte del momento se estaban llevando a cabo. De hecho, se abren en Europa digamos, espacios que ya existían sobre todo en Alemania, que eran las Kunsthallen, pero que son espacios que luego se extienden al resto de Europa y son espacios donde no hay colección, pero sí es un lugar donde se apoya la creación a veces de proyectos específicos o a veces simplemente de visualizar la obra de los artistas. Es un tema que se planteó de manera muy profunda, incluso se llegaron a utilizar las galerías como posibilidad de espacio alternativo al museo, ¿no? Tenemos ejemplos clarísimos pues, de obras ya históricas como fueron Los caballos de Cunelis o otras obras por el estilo, donde se tuvieron que realizar en galerías porque los espacios institucionales no estaban preparados para ello. Esto ha sido una transformación que ha llevado a consecuencias importantes, y es que se han abierto espacios paralelos en todo el mundo a lo que era el museo tradicional. También se han abierto otras instituciones museísticas que se han llamado en sí museos de arte contemporáneo. Lo curioso de la situación es que esas instituciones que se supone que estaban creadas para acobijar el arte contemporáneo han sido mayoritariamente llevadas a cabo por arquitectos, donde lo que ha primado ha sido la construcción del espacio y hemos vuelto a caer en las restricciones espaciales que no han acogido los proyectos contemporáneos como se pensaba, ¿no? De hecho, seguimos teniendo pues, la situación en que grandes museos han tenido que abrir espacios paralelos porque justamente ese problema ha llevado a que muchos artistas no pudieran exponer en las sedes museísticas. Hay ejemplos que rompieron los cánones de una manera magnífica y que a mí me gustaría resaltar, como fue la The Art Foundation en sus inicios. Una creación de espacio expositivo, pero una libertad absoluta y una protección para la creación artística. Los pararrayos de Walter de María es un ejemplo magnífico de cómo una institución puede apoyar la creación de obras que son impensables si no hubiera esa libertad de miras y de protección de la obra del artista. Este ejemplo es un ejemplo que se ha quedado aislado en ese lugar. Hoy vamos a tener a Laura, que nos va a hablar de Marfa, muy cercana a otro proyecto creado también por la The Art Foundation. Y paralelamente a este problema espacial, que parece que es un problema banal, pero no lo es, porque realmente afecta a la creación en sí misma, está la visión institucional del interior del museo, ¿no? La estructura museográfica, que ha seguido llevando una tradición de separación por técnicas, algo
que ya desde el siglo XIX estaba absolutamente fuera de contexto y que a partir de los años 60 ha quedado obsoleto totalmente, porque es impensable hoy que un artista esté solamente en el departamento de vídeos y no pueda trabajar con el departamento de escultura, ¿no? Esto han sido problemas de museos como Pompidou, MoMA, etcétera, LACMA, que aquí tendremos, y que creo que en este momento en Europa se ha roto. Mayoritariamente hay curators transversales, pero que en Estados Unidos continúa todavía siendo un problema, y de esto nos va a hablar pues, el representante del LACMA que tenemos hoy aquí. Bueno, no me alargo más, voy a dar la palabra uno a uno para que nos expliquen desde sus perspectivas y desde su trabajo personal cómo afrontan o cómo han afrontado estas cuestiones. Patrick. Buenas tardes, muchas gracias a Arbo y a todo el equipo que organizó este foro, que me parece fundamental no solo para revisar 15 años, celebrar y revisar 15 años de actividad de la feria, de una feria que desde esta metrópoli, desde este centro dinámico e importante que es Bogotá, ha marcado una diferencia y ha proyectado una diferencia en el marco de la producción artística global. Yo represento una institución que fue fundada en 1969, precisamente en los años en donde los movimientos de los derechos civiles estaban en plena efervescencia, en los años de los Black Panthers, un momento en que una de la comunidad puertorriqueña y las comunidades latinas de Nueva York tuvieron un movimiento de protesta, un movimiento de activismo muy importante conocido como los Young Lords, y que precisamente en ese momento y en buena medida gracias al activismo que estaba generando precisamente esta comunidad, surgió una institución que le dio por primera vez visibilidad a una comunidad que había sido marginada, que había quedado excluida de los centros de producción y exhibición más importantes de Nueva York. Estamos hablando del Museo del Barrio, un museo que se denomina, es una expresión en inglés, pero muy importante, Cultural Specific Museum, un museo que representa a una comunidad cultural específica y que tiene el propósito de dignificar, el propósito de darle visibilidad y representar una producción cultural que forma parte de las narrativas y la historia cultural, que en mi opinión ha sido mal contada, una historia cultural que sigue anclada en un canon eurocéntrico y que sigue hasta la fecha con mucha frecuencia dejando fuera la expresión cultural de una de las comunidades más grandes y vibrantes de los Estados Unidos, que es la comunidad latina, hoy conocida como la comunidad Latinex. Ese es el museo, para hacer una breve introducción, que yo vengo a representar en Arbo y del que discutiremos y dialogaremos en esta mesa. Gracias, muchas gracias. Laura. Hi, everyone. I wanted to thank ArtBo as well. We've been having such a fabulous time, and it's my first time in Colombia, so I'm very impressed and totally enamored. I want to apologize because my Spanish speaking is not so good, so I won't put anybody through that, but I'm very happy to be here in dialogue with all of these wonderful people and to represent Ballroom Marfa, who is the youngest organization, I think, here in this panel, but does speak to this multidisciplinarity that Gloria is speaking about, this crossing of many different media disciplines, practices. Ballroom Marfa, for those of you who don't know, is in far west Texas, so we're about 3 hours from El Paso to the east, but we're about 1 hour from Mexico, the border with Mexico. So it's a really rich landscape, ecologically, culturally, and Ballroom is situated right sort of in the middle of Donald Judd's art historical legacy as well. So we share this very small town of 2,000 people with the Chinati Foundation and the Judd Foundation, who are stewards of Donald Judd's permanent installations in Marfa. So Ballroom was actually founded in 2003 by our co-founders, Virginia Leberman and Fairfax Dorn, and they saw in Marfa, amidst this incredible landscape, an opportunity for contemporary artists to come and to make new work.
So in a very multidisciplinary way, as I was saying. The building actually is a ballroom, so that's where our name comes from. The ballroom from the 1920s, so there are many elements of the building that recall that history. And our founders wanted to keep that name because a ballroom is a space where people come together, where dancing happens, where community happens, where conversations are had. And that's what we try to cultivate at Ballroom, and that involves not only multidisciplinarity, but also many different partnerships on many different levels. So we collaborate with small institutions in our rural community that are very, very local, but we also collaborate with many organizations in the state of Texas, and not just arts organizations, everything from science to human rights to legal services for the very poor. So Ballroom really is a place where new artwork is made, but also where connections across many different organizations and places happen. So I'm excited to tell you more about that during this conversation. Thank you. José Luis. Buenas tardes. También gracias a Arbo y a mis compañeros panelistas de hoy. Mi nombre es José Luis Blondet y yo trabajo actualmente para el Museo del Condado de Los Ángeles, y por sus siglas en inglés es el LACMA, Los Angeles County Museum of Art. Hace unos años el LACMA se definía como el museo más grande al oeste del Mississippi, y era así como la carta de presentación del museo. Desde hace como 10 años, a propósito, el director pidió que dejaran de decir esa línea que suena como que dice algo, pero realmente dice muy poco, porque más que el tamaño del museo, la relevancia del LACMA tiene que ver con el perfil enciclopédico que tiene. Brevemente les cuento, el museo, al ser el museo de la ciudad, fue fundado en los años 20, en 1921, 22, y era el Museo del Condado de Artes y Ciencias. La historia es insólita y maravillosa. Este museo quedaba en la parte del centro de Los Ángeles, en el downtown, y en 1965 se separaron el Museo de Ciencias del Museo de Arte. El Museo de Ciencias se quedó en el edificio histórico, y en 1965 el Museo de Arte crea un nuevo edificio. ¿En dónde? En un sitio arqueológico en el que no se puede excavar porque hay un museo de arte, que es donde el museo está actualmente. El museo, como mencionaba antes, tiene un perfil enciclopédico, es decir, obedece a esa lógica de museos del siglo XIX de representar el mundo entero. Colecciones de arte de arte de Egipto, de arte chino, Latinoamérica, fotografía, y tiene siempre como esa cosa dispareja que tienen este tipo de museos, que algunas colecciones llevan el nombre de la técnica, la colección de fotografía, pero otras colecciones llevan el nombre de una religión, colección de arte islámico, y otras colecciones tienen el nombre de una región, colección de arte latinoamericano. Entonces, con todas esas contradicciones, el museo está tratando como de reinventarse y de, sin renunciar completamente a ese legado histórico que tiene, examinar un poco más creativamente qué significa en el 2019, perdón, ser un museo de arte enciclopédico. El museo además está a punto de cerrar la mitad de los edificios para abrir un nuevo proyecto arquitectónico y un nuevo proyecto de museo que ha sido bastante controversial. Ya les contaré de eso más adelante. Sí. Y una cosita más, como parte de estas transformaciones, mi título es curador de proyectos especiales. Sí. Y siempre tengo que explicar qué significa eso, porque uno se imagina que todos los proyectos de un museo son especiales, pero no, nada más los míos. Y esto es porque yo, de alguna manera, es una posición nueva, bueno, fue creada hace 7 años, y yo tengo la latitud suficiente para hacer proyectos a través de las colecciones del museo. Yo no me enfoco exclusivamente en arte latinoamericano o en performance, y aunque mi background es en
performance y en arte latinoamericano y en arte contemporáneo he podido hacer proyectos con las colecciones de arte americano del siglo XIX. Actualmente trabajo en una exposición que vincula varias colecciones. Eso es una cosa un poco más horizontal. Muchas gracias, José Luis. Bueno, yo creo que tenemos la suerte de tener 3 representantes de 3 modelos muy diversos de institución cultural. Me gustaría que cada uno de ellos explicara cuál es su proyecto en esa institución, y creo que sería muy interesante empezar con la institución en Marfa, con Laura. You can... Which project in particular are you thinking? Just projects in general? Bueno, perdón. Creo que sería importante explicar el proyecto, qué es, qué es la institución, por qué tiene esta vinculación con la ecología y, en fin, el proyecto que especifica la institución. Right. So we have so many projects happening in Marfa right now. For such a small place, there are programs every day of the week. Again, our audiences are very small, so the community in Marfa is about 2,000 people, but our audience actually expands far beyond West Texas, and we do many collaborations and projects outside of Marfa. A few of those just that I'd like to mention that are more international in scope are the Artist Film International program that we have. Actually, this next year, we will be showcasing work by Carolina Caicedo, who has work in the show and is familiar to many of you, I'm sure. But Artist Film International is a program that Ballroom's been involved in almost as long as we've existed, for about 12 years. And this is an initiative that started by Whitechapel Gallery in London. And that is an effort to unite artists that are making film, video, and animation internationally. So how the project works is each institution that's involved in the collaboration will nominate an artist from their country, either that was born in their country or is working in their country, and they'll share one of their videos with the 14 other partners. So in AFI, it's led by Whitechapel in London, but we also have partners in Buenos Aires, Fundación Proa. We have partners in Lisbon, the Museum of Art and Technology there. We have partners in India, Project 88 in Mumbai. There are about 15 of us now, and it fluctuates a bit every year. But the Hammer Museum in Los Angeles has also just become a partner last year. And that's one project that comes to mind immediately that sort of encapsulates this idea of, serving local audiences and being engaged on a level where we invite artists to come and make new work for this project that then has an international scope. And often we do a whole series of programs around this project, these exhibitions. So we involve organizations locally that have specific relevance to whatever video it is that we're spotlighting. And we also expose this very rural community to artwork, very experimental and avant-garde artwork from around the world. So it really gives our region a snapshot of what's happening in many, many other places in the world. That's a place to start. Thank you, Claudia. Patrick, bueno, todos más o menos conocemos el perfil de la institución en la que tú ahora diriges, pero ¿podrías extenderte al perfil de tu propuesta para esa institución? Muy bien. El Museo del Barrio es un museo que nació ya representando un modelo de institución que era bastante atípico dentro de lo que son tradicionalmente los museos, no solo en Estados Unidos, sino en Europa y otras partes del mundo. El Museo del Barrio, por el hecho de tener su anclaje en la comunidad, por el hecho de tener una raíz política que le ha dado identidad y lo ha definido a través de los años, es un museo que tiene exactamente en el mismo nivel y en la misma jerarquía no solo el programa de exposiciones,
que realiza y presenta en sus minúsculas galerías, sino también las investigaciones. Es un centro que genera conocimiento e investigaciones muy importantes sobre el rol fundamental que ha tenido la comunidad puertorriqueña, la comunidad latina, la comunidad latinex por su dinamismo en los Estados Unidos, pero es una institución que tiene en la misma jerarquía los vínculos que genera con la comunidad, es decir, los programas públicos y los talleres educativos. Entonces, para dar una idea muy rápida, es un museo que mantiene viva muchas de las tradiciones de las comunidades latinas, que estoy convencido que sin el Museo del Barrio se habrían casi extinguido. Les puedo dar un ejemplo rápido. Una de las procesiones de los 3 reyes más grandes y exitosas e importantes, no solo en Nueva York, sino en Estados Unidos, la organiza el Museo del Barrio. Tenemos toda una serie de actividades relacionadas con el Día de Muertos, o le decimos el día muchas veces en el museo, y se genera de una manera, con muy pocos recursos, de una manera muy limitada, pero estamos empezando a generar proyectos de investigación, publicaciones, que no solamente acompañan a las exposiciones que presentamos en el museo, sino que son publicaciones que valen por sí mismas. Estamos en el proceso de lanzar un proyecto de investigación que tiene que ver sobre el Vogue Culture, en donde particularmente la comunidad puertorriqueña fue muy dinámica y fue muy importante para definir toda esta práctica en la ciudad de Nueva York, y de esa manera creemos que estamos contribuyendo a reescribir la historia cultural de los Estados Unidos, dándole su lugar y su presencia a todo lo que ha sido la producción cultural de los puertorriqueños y de otros grupos latinos en Nueva York. Somos un museo que tiene solo 7,000 metros cuadrados de galería, somos uno de los más pequeños de Nueva York. Tenemos una colección que a mí me parece que, si la comparamos con un museo enciclopédico, por supuesto que somos extremadamente pequeños, pero tenemos una colección de más de 7,000 objetos, y esos mismos objetos van desde el arte precolombino del Caribe, de la cultura taína, hasta pasando por santos de palo y a carteles políticos, hasta el arte moderno y contemporáneo latino y latinoamericano. Entonces considero que el Museo del Barrio, como otros museos que tienen esta identidad cultural específica en Estados Unidos, creemos que no son una opción, son necesarios y abren un espectro de posibilidades muy importantes para darle visibilidad y voz a los latinos, y particularmente, en el caso del museo, a los puertorriqueños. Gracias, Federico. José Luis, bueno, yo creo que más que centrarte en el proyecto de la institución, que lo conocemos, ¿cuáles son tus ideas de aportación a este nuevo cargo que rompe los esquemas de un museo tan estructurado? A ver por dónde le entramos. Yo creo que, de hecho, el título de mi perfil en el museo, curador de proyectos especiales, ya da indicios de un movimiento, de un museo que aspira a mantener el mismo rigor curatorial, pero con un foco más flexible. Actualmente, y creo que esto no es un problema del que adolece nada más el LACMA, creo que es un problema común en muchos museos, existe esa cosa a veces extraordinariamente territorial. Para darles un ejemplo concreto, mi próximo proyecto en el museo, estoy muy contento, tengo muchos años trabajando en esto, y es una exposición usando objetos de todas las colecciones, con un énfasis mayor en arte contemporáneo, y estamos comisionando 4 proyectos especiales para esto, pero es una exposición que usa el ventriloquismo, la imagen del ventrílocuo, como lente para reflexionar lo que es un museo enciclopédico. El truco por excelencia del ventrílocuo es esconder de dónde viene la voz, o revelar convenientemente de dónde viene la voz, ¿no? Entonces, esa tensión entre quién habla y quién escucha, creo que es algo que es fundamental para poder
cuestionar y replantear estos roles rígidos y específicos del museo. En la introducción que hiciste comentabas de esta manía de muchos museos, no solo en Estados Unidos, de tener un arquitecto estrella que hace un museo. El caso del LACMA es actualmente muy controvertido en la ciudad de Los Ángeles porque para hacer el nuevo edificio que arrancamos en enero del año que viene, a un costo, son esas cifras que uno ni se imagina, son creo 800 millones de dólares, hay que tumbar los edificios originales del museo que fueron construidos en 1965. Entonces el museo se divide por la mitad, digamos. Mantenemos dos edificios muy grandes y vamos a seguir siendo operativos para hacer un edificio diseñado por un gran arquitecto suizo, Peter Zumthor. Y el proyecto de Zumthor es un edificio que tiene un solo piso. Es una especie de amiba gigante. Y un poco la filosofía detrás de ese edificio, un poco la filosofía del museo que albergaría ese edificio, tiene que ver con la horizontalidad como un criterio fundamental para un museo enciclopédico, con la idea de que tú accedes a esta plataforma y todas las colecciones están en el mismo nivel. Potencialmente con tu mirada tú tienes acceso a esta especie de torre de Babel que es un museo, con todos estos contextos, confundiéndose, mezclándose, volviéndose un poquito menos rígido, ¿no? más permeable. Una de las críticas centrales que tiene el crítico de arte de Los Angeles Times, que todas las semanas escribe contra el museo, es que este edificio no va a ser tan grande como los edificios que estamos tumbando, va a ser como un 8% más pequeño. Pero parte de la lógica de esta expansión horizontal del museo es entender que los museos no necesariamente crecen en piso, crecen en horizontalidad. Entonces el museo inaugura el año que viene, el edificio nuevo está planeado para el 2025, probablemente eso quiere decir que en el 2027 se inaugure, pero la idea es abrir, el año que viene abrimos 2 espacios satélites en la ciudad. Entonces la idea es que el museo sí va a ser más grande, pero no en términos de piso, sino en términos de extensión. O sea, la sede principal del museo, pero ahora abrimos el año que viene en el Magic Johnson Park y abrimos en el otro extremo de la ciudad, cerca de USC. Entonces, un poco también la manera de esa obsesión con pensar en crecer, y siempre tienen que crecer más. Una vez le preguntaron a Peter Zumthor, el arquitecto, en un acto público, le dijeron, bueno, uno de los problemas más grandes a su edificio es que es imposible remodelarlo. Como es una sola plataforma, se arruina si le pones otra encima. Y él respondió con la obviedad más grande, pero también con la sabiduría más grande. ¿Y yo para qué voy a hacer un edificio que hay que remodelar? Yo voy a hacer un edificio que debe cumplir todas las funciones que ese edificio exige. Entonces, ese creo que es un cambio también del paradigma, ¿no? Dejar un poco la obsesión también con la escala gigantesca en términos además de volumen, de pisos y pensar en un crecimiento un poco más rizomático, más horizontal, casi que más democrático. Es magnífico porque sí es verdad que hemos hablado de la utilización de los arquitectos en el protagonismo más que de los arquitectos en las nuevas edificaciones de museo. El caso de Zumthor es muy especial porque es un grandísimo arquitecto y con una sensibilidad muy afinada hacia el mundo del arte. Es un buen conocedor del mundo del arte. Bueno, quiero aparte de que él ha tenido, bueno, es un hombre muy culto y los museos que ha creado o que ha remodelado, como es el Museo de Colonia, es una joya con una colección magnífica, que podría ser menos magnífica si el espacio no fuera tan adecuado para mostrar esa colección. O sea, que creo que ahí ya tenéis un punto muy a vuestro favor. Y lo que podrías explicar, o sea, esta prolongación del museo en la ciudad, ¿son edificios ya existentes? Sí. Son edificios ya existentes. Que se reutilizarán no para colección, sino para exposiciones, o para colección. La idea es que el edificio de Peter Zumthor, el edificio central, digamos, del museo, albergue las colecciones
históricas del museo, y tanto los otros 2 edificios que quedan en el museo, diseñados por Renzo Piano, serían para exposiciones temporales y arte contemporáneo. Pero también una visión del director que viene, él era antes el director de la DR Foundation, es usar estrategias del arte contemporáneo para mirar las colecciones históricas, como que el arte contemporáneo es una puerta que abres para adentrarte al pasado, ¿no? Una magnífica idea. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta así como transversal también, ya que nos hemos bajado de la verticalidad. Vamos a ir en transversal. Me gustaría, pregunta para todos, es ¿a qué público va dirigido el proyecto de cada uno? I think that's such a complicated question, right? And that publics are so plural. Even in such a small place where you have, not a huge urban center, our publics are incredibly complicated. And to speak back to your previous question, to just elaborate a bit, I think where Ballroom is centered and where our work with publics are centered is in the creation and support of new works of art in a very particular landscape. So we obviously have audiences that are local to us, and we have been working to cultivate those publics with more care and with more sensitivity to what is needed in such a small place with a lack of many resources. So, there's only one school in Marfa that has all of the grades, Marfa ISD, Marfa Independent School District. And just to start, very locally, we've just started this past year an internship program that's paid, that is for high school students from Marfa ISD. So, in thinking about our art education program, which we bring into the schools, we do, have tours that come through Marfa from our local tri-county schools and from very rural parts of the state to complement, educational tours and educational programs, which include, summer offerings to support students through, with additional education programs through the summers. We've also started just this year this new project where we are offering a paid internship to students that wouldn't have an opportunity to work in a nonprofit organization. So they learn not just about the program that we have, that we offer, but they learn how the organization works. So from everything from art preparation to interacting with visitors to research, and at the high school level. So that's a way of kind of engaging a public in a very organic sense, and something we've tailored just for specifically for our community in Marfa. But we offer many other areas to engage for audiences at different levels. Marfa is a place where we have so many visitors that come through, so our exhibitions are quite long, but we have many public programs at all times that are accessible to different audiences that are visiting us from the international art world or just regional tourists and travelers. We really are trying to complicate our notion of who our public is, and also go outside of Marfa and outside of the region and offer a small town frame and dialogue in a larger city. So one series of programs that we do is called Marfa Dialogues, and those go to larger institutions and bring this very different kind of a conversation to institutions like the Pulitzer Foundation in St. Louis or the Rauschenberg Foundation in New York. Just 2 years ago, we collaborated with PhotoFest, the International Photography Biennial in Houston, and hosted a Marfa Dialogues that engaged the Menil and the Museum of Fine Arts Houston and the Contemporary Arts Museum. So our public is very, I think functions very differently from a museum that's grounded in an urban setting, just by nature of it being rural, but we're really trying to wrap our heads and understand audiences at many different levels and publics at many different levels.
Bueno, yo creo que yo soy el museo que obviamente tiene un vínculo más claro y directo con una comunidad específica. El Museo del Barrio fue fundado por la comunidad nuyorican de los puertorriqueños que radicaban y eran una comunidad activa no solo en las distintas áreas de Nueva York, no solo en Bronx, Brooklyn, sino en Manhattan, en donde lo que se conoce como el barrio, en East Harlem, era la mayor concentración de puertorriqueños radicando en ese momento en Manhattan. Y aunque nuestro programa está diseñado para generar un vínculo directo y fuerte con esta comunidad, en realidad pretendemos que nuestros programas se hacen relevantes para todos los públicos. Es una manera de proyectar, darle visibilidad, dignidad y proyección a lo que son las expresiones artísticas, culturales de todas las comunidades latinx en los Estados Unidos. Tenemos, como lo subrayé hace un momento, no somos un museo que centra su programa exclusivamente en exposiciones. Nuestros talleres educativos y nuestros programas públicos son fundamentales en la manera en que nos definimos y estructuramos nuestro programa, de tal forma que generamos vínculo con comunidades que tienen muy poca presencia en museos. Los teens, con estudiantes jóvenes, con niños, con gente de la tercera edad, con gente que tenemos actividades y programas con gente que está recluida en prisiones y gente con capacidades diferentes. Entonces, creemos que parte de nuestros valores precisamente radica en conectar y reconocer la voz de muchas comunidades marginadas, excluidas y segregadas en Nueva York. Insisto, creo que que a pesar de ser una institución pequeña, somos una exposición que desde la perspectiva simbólica dentro de lo que es la diversidad cultural de Nueva York, somos importantes y representamos algo único. Y bueno, a cualquier persona que pase por Nueva York, los invitamos a que no se limiten a visitar los museos más grandes y más obvios, sino que por favor visiten no solo el Museo del Barrio, sino al Studio Museum, que lo están remodelando, al Museo Judío y a otras instituciones que son Cultural Specific Museums. Gracias. José Luis, bueno, es otro panorama muy diverso del de Laura y muy diverso, pero también muy complejo, o sea... Son dos cosas, como el museo tiene estas colecciones como muy específicas de ciertas culturas, por supuesto que hay todas unas campañas de educación y de outreach específicamente a esas comunidades, pero también al ser el museo del condado de la ciudad de Los Ángeles, tenemos una alianza con la Biblioteca de Los Ángeles y con el sistema de escuelas públicas. Entonces eso sí es una cosa como histórica que ha hecho el museo casi que desde su fundación, una presencia permanente en las escuelas y en las bibliotecas. Pero cuando lanzaste esa pregunta, que no sé si te das cuenta que es dificilísima de responder, lo primero que pensé fue los dos museos más grandes que hay en el museo son el de desarrollo, el que consigue dinero, y el de educación. Y bueno, eso tiene como sentido que sean esas dos funciones del museo las que emplean más personas. Bueno, yo creo que el panorama es muy amplio y me gustaría que el público pregunte. Seguro que hay cuestiones que se han abierto y me gustaría una participación más directa de los participantes. Es con respecto a lo del Museo del Barrio, sobre las prácticas que tienen con gente que está en prisiones. Quisiera saber un poco cómo se aborda, si es alrededor de la persona que está detenida o los familiares. Es con los que están detenidos, con los que están, es generar actividades actividades de distinto tipo, para no solo generar comunicación, intercambio con ellos, sino actividades que permiten que se expresen, que permiten que hay mucha creatividad, hay mucho talento y hay artistas ahí, y es muy importante generar esa relación precisamente con aquellas comunidades
y aquellas personas que no tienen, que están marginadas, segregadas, totalmente apartadas de la actividad social. Y bueno, es una cosa que lo ha hecho en distintos momentos de su historia, el Museo del Barrio, pero es una cosa que a mí particularmente me ha interesado mucho. Cuando dirigí un museo en la Ciudad de México, también fue una de las primeras cosas, de vínculos que establecimos. Y otra cosa, esos privados de libertad también son las personas migrantes, los inmigrantes que han sido detenidos. Es un tema, ahorita de hecho el tema de la próxima procesión de los Reyes va a ser un tema porque nosotros hemos transformado el valor de esta tradición para vincularla sobre todo con la idea de diversidad. Y entonces, como mexicano, las familias de los mexicanos que están cruzando las fronteras, sobre todo los niños, están siendo separadas de sus familias. Uno de los primeros museos que tomó una posición abierta sobre este problema fue el Museo del Barrio, y es un tema porque somos particularmente sensibles. Nos parece que tiene que ser abordado. Yo creo que los museos, además de ser centros en que se investiga, se exhibe y se divulga conocimiento a través de expresiones artísticas, son plataformas de resistencia, porque toda institución cultural tiene que asumir una posición. Entonces, ese tema nos parece, es un tema para el que somos muy sensibles, y es un tema que estará presente en distintos proyectos que estamos emprendiendo actualmente. Muy interesante, ¿verdad? ¿Más intervención del público? Gracias. Digamos que uno de los temas o la gran sombrilla de la discusión un poco eran las redes de colaboración, porque las redes no solo se ven reflejadas en la relación que el museo pueda tener con el público, sino también en el momento de hacer gestión. ¿Cuál ha sido esa mayor dificultad de ustedes para establecer relaciones con otras instituciones? ¿En qué puntos pueden presentarse esas mayores dificultades? Y tal vez en otro tipo de redes, ¿cuáles pueden ser las más colaborativas y hacia qué sentido se dirigen o hacia qué norte tienen? Yes, for us in particular, I think our remoteness is the thing that is the most difficult when we're thinking about institutional collaborations, but I think it's also what makes these collaborations desirable. So one example that I was giving earlier with the Marfa Dialogues program that we do is, it's almost like a parasitic relationship with another organization. So we're invited to another place that's very large and oftentimes has a lot of bureaucracy or a lot of complexity when it comes to responding quickly to an issue or an idea. So I think one of the interesting parts of doing collaborations like that is that, as a small organization, we are able to come in and stage many different experiences that are more tactical, and organize a conversation that wouldn't necessarily happen otherwise, with our network of artists and our network of partners broadly. But I think one thing that's been really fruitful for me in particular is combining this work with international artists and introducing them to local, regional scholars who are working on issues that are very particular to our region, whether those are ecological or social. So, in terms of those partnerships, we try to take the people, the experts that are close at hand at local universities, and then introduce artists to those people who are studying, the delicacy of the biodiversity of the landscape, and who can kind of then form this exchange between sort of a global art world and a very local academic or research practice. So those collaborations are challenging. People don't often speak the same languages on many levels, but they're often the most fruitful partnerships that we have at Ballroom, I find. José Luis. Hay como distintos tipos, distintas naturalezas de colaboraciones entre el museo y otras organizaciones. Y creo que es importante valorar tanto las colaboraciones con
museos tan grandes como el LACMA o con corporaciones, como estas partnerships o colaboraciones que son un poco a escala más doméstica. Entonces daré un par de ejemplos. Un poco la preocupación central de, creo que casi todos los museos en los Estados Unidos ahora, tiene que ver con la diversidad y con, bueno, abrir puertas y tender espacios para que grupos minoritarios tengan más acceso a posiciones de leadership, a posiciones de importancia en los museos. Generalmente las juntas directivas de los museos, aun cuando haya toda la voluntad de ser un museo con mayor diversidad, son siempre como un grupo de personas del mismo, blancas, con dinero, etc. Una de estas iniciativas es a través de una fundación, la Fundación Mellon, una fundación con mucho dinero, que uno de los varios programas que tienen con museos es un sistema de 2 años donde recibimos a un fellow que trabaja con curadores, con el director del museo y con la directora ejecutiva por 2 años. Entonces es realmente una oportunidad estelar para estos jóvenes que no necesariamente quieren ser curadores, están interesados en curaduría o en convertirse algún día en directores de museo, o por alguna razón. En una de las últimas aplicaciones, el interés más grande de los candidatos tenía que ver con la oficina de registro, que es para mí uno de los trabajos más aterradores y más aburridos en un museo, pero había mucho interés y mucha curiosidad por entender bueno, cómo mantener el inventario al día y cómo saber dónde está cada obra. Y entonces se abrió una plaza ahora en el departamento de registro. Pero la idea es que estos fellows pasan 2 años trabajando actualmente con el director del museo, conmigo, con la directora ejecutiva y ahora con registro. Entonces esa, por ejemplo, es una de las partnerships. Pero hay otras también mucho más como ambiciosas en términos económicos. Hay una gran población de personas de Corea en Los Ángeles. Entonces hay una colaboración con Hyundai y en el museo entonces ha aumentado notablemente el número de adquisiciones de artistas coreano-americanos y hay como muchas más facilidades para publicaciones e investigación de este tipo de arte. Entonces son como 2 ejemplos de... y te decía, a una escala más doméstica, hay una colaboración que a mí me gusta mucho, que el museo tiene desde hace 8 años con una escuela. No un sistema de escuelas, sino una escuelita en MacArthur Park, Charles White Elementary School, una escuela de 1º a 5º grado, pero esa escuela fue en los años 60 una escuela de arte muy prestigiosa que todavía existe, Otis. Entonces tienen una galería de arte fantástica, el edificio pues es una... Entonces desde hace 8 años el museo, en colaboración con el principal, ¿cómo se llama?, el director de la escuela, programan la sala. Entonces es un proceso muy divertido porque por supuesto las prioridades del principal, ¿cómo se llama?, del director, no tienen nada que ver con las prioridades del museo, y en esa especie de comedia de enredos y equivocaciones surgen proyectos realmente interesantes y la colección además se mueve más y estos estudiantes tienen la oportunidad de estar, bueno, con básicamente una exposición organizada por uno de los museos más grandes de la ciudad, con artistas muy relevantes de la ciudad. Bueno, trabajan a diario en esa sala y está abierta al público. Entonces hay como diferentes escalas de colaboraciones. Gracias. Patrick, ¿vosotros establecéis relación con otras instituciones culturales? Pues... No solamente existe relación con otras instituciones culturales, sino que una de las cosas que está buscando el Museo del Barrio es generar proyectos de investigación en alianza con otras instituciones que no solamente son museos, sino pueden ser universidades o centros de estudio. No solamente genera actividades así con escuelas, tenemos también vínculo muy importante
no únicamente con escuelas del propio barrio de East Harlem, sino con escuelas de otras comunidades que por razones sociales el museo ha considerado que es importante vincular con una institución como el Museo del Barrio, así como centros donde viven gente de la tercera edad. Entonces, pero sobre todo en el campo de la investigación y de las exposiciones existe una actividad muy dinámica y muy importante en la que estamos no solo tratando de recibir exposiciones que se organizan fuera, vender exposiciones que produce el museo, sino de hacer proyectos coorganizados en donde desde la raíz, desde la investigación misma, trabajamos con otros. Estaba pensando que acaba de publicar, si no me equivoco, o está a punto, ya lo publicó, pero está a punto de ser oficial, una nueva definición de museos que la UNESCO después de 30 años finalmente se está redefiniendo, y uno de los énfasis que está poniendo esta nueva definición es en la idea de inclusión, en la idea de democratizar las experiencias culturales. Muchas de las cosas que estamos hablando creo que están sumando a la manera como se define y a los programas que está generando actualmente los museos. Entonces yo creo que eso forma parte de las cosas que hemos estado debatiendo y discutiendo en esta mesa. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. Si hay... Gracias. Esta pregunta es para Patrick. Yo fui curadora del Museo del Barrio hace 20 años. Y una de las preocupaciones grandes que yo tenía en ese momento era, digamos, el diagnóstico que yo había hecho como curadora era que era un museo en que, por ser un espacio de representación de cultura específica, y no sé, sufría un poquito no quiero usar la palabra racismo, pero digamos la condescendencia del resto de los museos o de la comunidad artística que proyectaba un poco que el arte que se hacía en ese lugar de pronto estaba en un espacio anacrónico que no tenía acceso como a los discursos de contemporaneidad del arte. Entonces, yo armé un programa porque yo creía, por un lado también había una división interna en el museo en cuanto a que las comunidades latinoamericanas estaban totalmente separadas de las latinas, US latinas, es decir, arraigadas en Estados Unidos. Y realmente era un museo que había que definirse desde adentro. Entonces mi interés, es decir, yo cuando estaba de curadora yo creé 3 programas. Uno que era Les Files, que se volvió la Bienal Latinoamericana del museo y ahí sigue, entonces eso me tiene muy contenta. Otro era Focus, que era hacer exposiciones que crearan investigación académica, y entonces hice yo la curaduría de Carmen Herrera, su primera exposición de museo a sus 80 años. Que ella recuerda como el momento más importante aún de su carrera. Bueno, y la tercera fue uno que la Warhol Foundation ofreció financiar, pero que el museo me dijo que no estábamos listos, y era un programa que se llamaba Tandem, en que quería mezclar 2 artistas no latinos. Entonces, por ejemplo, uno era Martin Wong y Alice Neal, que trabajaron ambos sobre el barrio, que a mí me parecía la exposición más divina del mundo y siempre la quisiera ver. Entonces mi pregunta a todo esto es decir, yo sé que hace falta, el Museo del Barrio para mí es de los museos más complicados y con la crisis de identidad más larga que jamás he visto, y quiero saber cómo son las discusiones internas que están teniendo, si ya están listos para tener una exposición, por ejemplo, de tándem de Alice Wong de Alice Neal y Martin Wong. ¿Qué ha pasado en estos últimos 20 años? Me parece es unas preguntas que hay que seguirse haciendo. Estamos cumpliendo 50 años de existencia, 50 años de actividad, y creo que después de 50 años se hace fundamental hacer una revisión y repensar no solamente cómo ha operado históricamente este museo, sino de repensar, proyectarnos al futuro y repensar cómo debemos operar y cómo debemos ser fieles a nuestra raíz y a la vez convertirse en una institución que suma complejidad a este debate sobre identidad, que suma complejidad a ese debate sobre nuestras raíces, sobre nuestra
sobre la comunidad a la que estamos obligados a representar. Creo que bueno, es una institución muy compleja, es una institución, voy a decir todavía, complicadísima. Se funda en el 69 con Rafael Montañez Ortiz y una coalición de activistas, educadores y artistas. A los 2 años corren a Rafael Montañez Ortiz y viene Marta Moreno Vega. A los 2 años corren a Marta Moreno Vega y llega Hiram Maristany. A los 3 años sale Hiram Maristany. Solo la génesis de esta institución es de por sí ya es una verdadera batalla entre miembros de la comunidad que aman profundamente este proyecto, pero que desde su génesis ha sido muy complicado definir cuál es el rol y cuál es... creo que por fortuna ha irrumpido en el mundo de la academia, ha irrumpido una serie de categorías e ideas que nos permiten hoy en día articular la idea de lo que tiene su raíz latina, de lo que es enmarcar la experiencia de la producción latinoamericana dentro de los Estados Unidos, que tiene que ver con lo Latinx y que tiene que ver con las nuevas formas en que se está definiendo toda esta producción. El Museo del Barrio considero que es un museo que tiene que ser muy cuidadoso en ser fiel no solamente a su raíz cultural, no solamente a la comunidad puertorriqueña, a la comunidad de dominicanos y gente de raíz caribeña y a todas las comunidades, los Chicanx, a todas las comunidades de raíz latina en los Estados Unidos, sino que tiene que representar estos cambios demográficos, tiene que representar lo complejo que son las experiencias de inclusión, de diversidad y de equidad en un país que lo que lo hace fascinante e interesante es precisamente eso. Y bueno, tenemos que ahora trabajar para definir un programa que introduce esta complejidad, no solamente que habla de la institución, pero esta complejidad que habla de lo que es la experiencia latina y la experiencia latinex dentro de los Estados Unidos. Entonces, ha sido muy interesante porque estamos en el proceso de hacer algunas de las exposiciones que revisa, no solo, como fue la maravillosa exposición de Carmen Herrera, que no solo revisa a los grandes artistas latinos en los Estados Unidos, sino que revisa a muchos de los artistas que han estado directamente vinculados desde su origen con el Museo del Barrio. Entonces, Hiram Maristany nunca había tenido muy poca presencia, de hecho no existía, acabamos de adquirir las primeras piezas, fue el tercer director, fue miembro de los Young Lords, fue activista y miembro de los Young Lords, y hasta ahora se incorporó por primera vez obra de fotografías de él al acervo del Museo del Barrio, y por primera vez lo vamos a revisar no solamente con la intención de reconocer el trabajo de un artista que a mí me parece extraordinario, sino también de reconstruir la historia del museo, la historia del barrio y la historia de la comunidad a través de su trabajo. Ese es un ejemplo, pero a la vez proyectar lo complejo. Queremos un artista chicano muy importante para los mexicanos, es Rubén Ortiz Torres, y es tremendamente cercano a uno de los artistas más importantes y dinámicos del barrio y de la comunidad neorrican, como es Miguel Luciano. Resulta que son muy amigos y que tienen grandes afinidades. Estamos en el proceso de cocinar un proyecto donde se vinculan 2 centros de producción muy importantes y 2 artistas que han tenido. Entonces, estamos tratando de generar proyectos que no solamente nos permiten articular bien lo que es la historia del museo, la historia de la comunidad, sino proyectarlo a lo que creo a muchas de las cosas que están surgiendo ahora, que están empezando a debatirse desde la perspectiva de estos nuevos términos y de estas nuevas perspectivas que ahora han surgido en torno a lo que es el arte de las comunidades latinas. Entonces, bueno, perdón por esta respuesta, y sobre todo que soy un fan tuyo, porque muchas de las exposiciones que hiciste han quedado como parte de los grandes momentos y de los grandes proyectos que organizó el Museo del Barrio. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu participación también.
Bueno, siento tener que dar por finalizado y cumplir el horario, porque ya veo que hay los panelistas del panel posterior por aquí. Y ha sido un placer compartir esta mesa con vosotros, estas 3 experiencias de 3 instituciones muy diversas que dan un panorama muy enriquecedor en estos momentos tan angustiosos que estamos viviendo. Gracias. Gracias a todos.